Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene a mi encuentro?». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Con la festividad del bautismo del Señor concluye el tiempo de Navidad. Es una celebración que nos recuerda uno de los gestos de misericordia más notables de la vida de Cristo, porque adelanta lo que tendrá lugar en la pasión de modo pleno. Así como se sumerge en las aguas del Jordán, no porque Él necesite purificación, obviamente, sino porque carga sobre sí nuestros pecados, así cargará con la cruz, llevando nuestros delitos, nuestras iniquidades, nuestras faltas, y aniquilándolos en el Calvario. No hay más motivo que la caridad. Hay una gran relación entre el bautismo del Señor y su pasión. El Evangelio de este día nos revela ciertos detalles y aspectos de singular relieve. En primer término, es Jesús quien se dirige a Juan, como años atrás lo había hecho en las entrañas purísimas de María al visitar a Isabel. Ese episodio de la visitación es también el encuentro entre Juan y Jesucristo. María va hacia Isabel, Jesucristo se dirige hacia Juan. Dios viene a la humanidad pecadora y necesitada de redención. Él hace desplegar todo el contenido profético del Antiguo Testamento, lo revitaliza, lo lleva a plenitud. Por eso dice en el episodio de la Anunciación, dice el Evangelio que, dice Isabel allí, ¿no? Juan Bautista saltó de alegría en sus entrañas por la presencia de María y sobre todo por la presencia de Jesucristo. Juan representa el Antiguo Testamento, y la vejez de Isabel y de Zacarías también. Y esa presencia de Cristo revitaliza, por eso ese salto de gozo, de alegría, esa vitalidad plena en ese niño, en Juan Bautista. Ese encuentro entonces provoca esta reacción. Y este es el encuentro también. Esta es la reacción que debe provocar el encuentro de Cristo con nosotros. Pero su llegada sorprende, asombra, causa cierta perplejidad, en el caso de el bautismo del Señor. Su presencia supera todo lo que podía decirse de él. Juan mismo es testigo de este misterio insondable y profundamente paradójico. Él había anunciado al Mesías poco antes, en Mateo 3, 11 y 12, diciendo: «Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Todo esto es el anuncio que hace Juan de Jesucristo. «En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga». Estos dos versículos, previos a la narración del bautismo, muestran al Mesías en términos grandiosos, ciertamente reales, llenos de gloria y poder, pero contrastantes con lo que de inmediato el mismo San Mateo nos relata. Ese Mesías lleno de fuego y gloria, que juzga al mundo e incendia con el poder del Espíritu Santo, que purifica y distingue entre buenos y malos, que salva y castiga, de pronto aparece junto a Juan y le pide lo más inaudito, lo más insólito e inesperado: recibir ese bautismo.
Juan reacciona con sorpresa, envuelto todo su ser en el enigmático pedido de Cristo, carente en apariencia de toda lógica, porque era un bautismo de conversión, un bautismo de preparación para recibir al Mesías, y es el propio Mesías quien viene a recibir ese bautismo. Por eso este impacto, esta sorpresa, esta paradoja. Tiempo después, cuando Pedro y los demás apóstoles escuchen el anuncio de la pasión, en labios del mismo Cristo, reaccionarán también de modo similar. Lejos de ti, Señor, le dice Pedro, de ningún modo te sucederá eso. Mateo 16, 22. No parece posible que el Mesías atraviese por la pasión, no parece conveniente que se sumerja en las aguas del Jordán, en un signo de purificación que no necesita. De modo análogo, cuando lava los pies a los discípulos en la última cena, Pedro se va a resistir a ese gesto, hasta tanto comprenda el motivo por el que Cristo lo lleva a cabo. Jesús le dice, no puedes comprender ahora, más adelante comprenderás. Y no es una comprensión solo intelectual, sino es integral, es una participación. Así se lo dice Jesucristo también. El hombre se rebeló contra Dios, pretendió usurpar un lugar inadecuado, quiso transgredir el límite para lograr una autonomía ciertamente ilegítima y en el fondo falsa, desde el pecado original. Y por eso Dios, el infinito, asume nuestros límites criaturales y al hacerlo todo se vuelve paradoja y misterio de salvación. Sin embargo, Juan es dócil. Acá está también expresada la grandeza de Juan, su docilidad, aunque inicialmente no comprenda ese misterio. Juan es dócil, deja hacer a Cristo, aunque el Señor no le explica demasiado y la réplica que le da es casi tan enigmática como el pedido mismo de ser bautizado. También le dará respuesta más adelante, cuando Juan, ya prisionero, mande preguntarle si es el Mesías. Son respuestas muy sugerentes que Juan sabe aceptar y discernir en la fe. Jesús ha venido a cumplir una misión encomendada por el Padre, ha venido a rescatarnos del pecado. Y por ello, el gesto de inmersión, este gesto bautismal, bautismo significa inmersión, sumergirse, ese gesto entonces simboliza y a su manera realiza también cómo Jesús lleva sobre sí los pecados de la humanidad y los sepulta en las profundidades del mar, como el profeta Miqueas lo anunciaba en el Antiguo Testamento y constituye una tradición bíblica muy importante. Dice Miqueas 7:19, tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. Hay una tradición bíblica que reflejaba esto, ¿no? El fondo del mar como el lugar, como el ámbito de los enemigos de Dios, donde nadie puede llegar y desde donde nadie puede salir. Por eso Jesús también, cuando convoca a los apóstoles, les dice que los hará pescadores de hombres, ¿no? Para rescatar a la humanidad de ese fondo y para que el pecado quede en esta simbología, en este modo de hablar, en esta imagen, para que el pecado quede sepultado allí, sin poder. Tú arrojarás, tú, le dice Miqueas a Dios, tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. Nadie lo puede hacer, solo Dios. Más aún, Jesucristo no solo arroja a la hondura de las aguas, siguiendo esta imagen, los pecados de la humanidad, sino que Él mismo, en un acto redentor infinitamente admirable e insólito, desciende y los arrastra para destruirlos
y luego resurgir glorioso para gloria del Padre, cuya voz escuchamos también en este día en medio de esa manifestación trinitaria. Esos pecados no podían ser destruidos si Jesucristo no los destruye. Jesús desciende, baja, se aproxima al abismo del corazón humano. Eso significa también, no casualmente, Jordán, el descenso, el que desciende. De hecho, el río Jordán marca un descenso muy marcado, muy destacado, que se vuelve apto, por supuesto, para este descenso de Cristo. Todo confluye en explicitar este misterio de su misericordia, que desciende para hacernos ascender a nosotros desde esas profundidades. Jesús desciende a las profundidades para rescatar a los que habían descendido por el pecado. Ese que se sumerge es el Hijo de Dios, el amado, el predilecto, como lo dice la voz del Padre. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. O sea, nos revela la identidad de Jesucristo. Como en otros tiempos, la paloma anunció a Noé que las aguas habían comenzado a descender, signo de esperanza, así el Espíritu Santo se dirige a Cristo, que resurge del Jordán mientras los cielos se abren, signo de algo mucho más grande todavía que la antigua figura, signo de redención, de reconciliación y de amor. Y nosotros participamos de esa gracia, de ese camino de muerte y vida. El bautismo lo es. El bautismo es muerte y vida, que Jesucristo ya ha recorrido. Porque en palabras de San Pablo, Romanos 6:4, dice: fuimos pues con Él sepultados en el bautismo, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.